La prédica del día de hoy se llama Una fiesta llena de gorrones. Bueno, algunos de ustedes se preguntarán por qué puse este nombre a esta prédica, un nombre un tanto cuanto coloquial. Bueno, empezaré para ello, hermanos, definiendo qué es la palabra gorrón, porque tal vez en algunos lugares que nos escuchan, esta palabra o bien tiene otro significado o no es una palabra común. Pero la palabra gorrón se utiliza o se refiere más bien a una persona que llega a una fiesta sin ser invitado. Eso es básicamente la palabra gorrón. Y vayamos pues a conocer o a dar una visión, una vista panorámica de lo que es el Evangelio de Jesús a través de una parábola muy interesante. No sin antes comentarles que el contexto es cuando Jesús empieza a predicar el reino de Dios. Y para ello es importante definir también qué es el reino de Dios. Bueno, el reino de Dios es todo aquello en lo que Dios está presente. El reino de Dios está aquí en la tierra. Su iglesia pertenece al reino de Dios. Nosotros pertenecemos al reino de Dios, aquellos que el Señor nos ha concedido creer en Él, arrepentirnos de nuestros pecados y creer que Él es el Hijo de Dios y nuestro Rey y Salvador. Y también el reino de Dios está obviamente en el cielo junto al Padre Celestial y donde está a su derecha sentado Jesucristo. Pero el reino de Dios en la Biblia, Jesús a veces o particularmente lo describe en varias ocasiones, en diversas parábolas y de diferentes maneras, y lo define como un banquete, a una boda, lo define también a veces como una gran comida, a veces como una celebración, en algunas ocasiones como un tesoro que ha sido encontrado, en fin, en algunas ocasiones lo describe como una perla muy valiosa que ha sido hallado. En fin, lo describe de muchas maneras. El hecho particular que tienen todas estas expresiones es que son expresiones gloriosas, expresiones alegres y de gozo. El mensaje del Evangelio, hermanos, es que curiosamente solamente pueden entrar en el reino de Dios aquellos que están conscientes que no se merecen estar en Él, que no son dignos de entrar ahí. Es por eso que le he puesto a esta prédica el nombre de los gorrones que llegan a la fiesta. Pues a la fiesta, hermanos, déjenme decirles que llegaremos puras personas así. En la parábola del hijo pródigo, Jesús nos muestra a través de esta parábola que finalmente entran en el reino de Dios aquellos que reconocen que no deberían entrar allí, que no deberían de estar ahí. Y por lo tanto, por otro lado, se privan de estar en esa fiesta aquellas personas que piensan que sí deberían de estar ahí por sus merecimientos, por sus buenas obras, porque se creen tan buenos que piensan que deberían de estar ahí, pero ellos se privan de entrar a esa fiesta. Esta historia de la parábola del hijo pródigo está básicamente, hermanos, dividida en dos actos. Y los dos actos
es interesante que acaban con exactamente las mismas palabras y nos muestran la actitud frente al padre de dos personajes, de dos hijos diferentes, distintos. El que no merece estar en el banquete de su padre y el que lo merece estar. Pero solamente entra el que no merece, porque sabe que no lo merece, y no entra el que no lo merece, porque piensa que no debe de estar ahí. Vayamos pues a la palabra del Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 32. También dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo había malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se animó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia. Y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano, y calzadlo en sus pies, y traer el becerro gordo, y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto está y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: Tu hermano ha vuelto, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: He aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Hermanos, el hijo menor de este padre era un joven, un muchacho de espíritu inquieto, que le pide anticipadamente su heredad a su padre,
Y una vez que su padre dice que le reparte la heredad, se marcha al extranjero a probar suerte por su cuenta. En el extranjero, la gente suele ser bien vista y aceptada. Aquellos extranjeros que llegan con dinero. Cuando un extranjero llega con dinero a una nación diferente, pues es bien aceptado porque normalmente llega tratando de agradar a la gente, queriéndose congraciar con ellos de muchas maneras. No es lo mismo, por ejemplo, una persona que llega de un país a otro pobre, sin nada, es tratada como menos, a una persona que llega de ese mismo país, pero con mucho dinero, desde luego que es tratada en forma muy diferente. Cuando Lucas dice que lo perdió todo, porque llega un momento en la escritura que dice que este joven lo perdió todo, se refiere al griego a una palabra que significa que lo perdió de una manera irracional. La Biblia no establece ni indica en qué se lo gastó, tan solo dice que lo perdió irracionalmente. Y continúa la Biblia diciendo que viene una crisis económica. Y entonces, cuando hay una crisis económica, generalmente no se ve bien a los extranjeros. La percepción cambia. De pronto, la persona extranjera se convierte en una amenaza. Ya no es la persona agradable que nos invita a comer o que nos lleva, nos pasea o nos compra cosas para congraciarse, sino que se convierte ahora en una persona indeseable que incluso nos puede quitar nuestro trabajo. Y bueno, hermanos, la cosa estaba tan mal porque dice que se vino una gran crisis, una gran hambruna, que este pobre muchacho, a pesar de ser judío, aceptó un trabajo en el cual tenía que darle de comer a un animal que particularmente en su religión y en su tradición era considerado impuro, como es el cerdo. Y el joven trabajaba mucho, pero en el relato podemos ver que Jesús nos hace observar que no le iba muy bien a pesar de que hacía este trabajo. Y no le iba tan bien porque dice la Biblia que deseaba comer las algarrobas que los puercos comían. Es decir, este muchacho no tenía ni siquiera para comer. Tanto así que deseaba comer la comida que comían los animales que en su tradición eran considerados impuros, o sea, los cerdos. Mas de pronto dice que el joven volvió en sí. Y esta palabra en griego, que es la palabra metanoia, significa transformación, metamorfosis, y se refiere a algo que es transformado de manera inmediata, de repente. Es decir, de repente, este joven transformó su manera de pensar como si se hubiese despertado de un sueño, o si se hubiese dado cuenta de un error
que no alcanzaba a ver, pero que de repente sus ojos fueron abiertos y lo vio. Y entonces transformó su mente, su manera de pensar. De repente, él se encontraba preguntándose: ¿se me ha acabado el dinero? ¿Me estoy muriendo de hambre? Y nadie me quiere aquí. Por tanto, ¿qué estoy haciendo aquí? Y el chico decide regresar a casa, aunque está consciente de que no merece regresar a su padre. Él decide regresar a él. Arrepentido. Arrepentido, este joven decide regresar a la casa de su padre y pedirle a su padre que le dé trabajo tan solo como un jornalero, porque en su juicio, en su percepción, él ya no se siente digno de ser hijo de su padre. Él está consciente y reconoce frente a su padre que no merece ser llamado su hijo. Sin embargo, le pide que le dé trabajo, que está dispuesto a que lo trate y que le dé el trabajo de un jornalero. Pero su padre, dice la palabra, que le vio venir a su hijo desde lejos. Muchas personas piensan que esta palabra, cuando se refiere que le vio venir desde lejos, significa o representa que el padre siempre estuvo, durante todos los días, siempre estuvo esperando a que el hijo regresara. Y es algo muy interesante porque cuando nosotros estábamos perdidos, hermanos, seguramente nuestro Padre Celestial todos los días se asomaba y veía a la distancia a ver si nos veía que veníamos de regreso. Y es algo interesante porque la palabra dice que este padre le vio venir a lo lejos. Y cuando le vio, dice la palabra que corrió, lo abrazó, le besó. Y el hijo empezó a decirle: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Pero el padre no le deja terminar y le dice a sus siervos que le traigan ropas de inmediato, porque imagínense en qué condiciones regresó, y que le pongan el anillo que le da la categoría y la importancia de ser el hijo del amo, del patrón. Y le dice: hagamos una fiesta. Y termina el primer acto: porque mi hijo estaba muerto y ha revivido, se ha perdido y ha sido hallado. Fin del primer acto. Una persona que no se merece nada, nada en absoluto, que lo reciban en casa. Sin embargo, al reconocer que no lo merece, puede entonces entrar en un banquete que se ha preparado para él. Como diría Jesús en otro pasaje, en Lucas 15:7, dice que hay más gozo en el cielo por el pecador arrepentido que 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Y así llegamos al segundo acto. Tenemos al hijo mayor que regresa del campo, que escucha música, bailes, escucha mucho estruendo y se teme lo peor. Le llama a uno de sus criados y le pregunta: oye, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué hay tanto ruido? ¿Hay una fiesta? ¿Qué está pasando? No estoy enterado.
Y el criado le dice, bueno, pues fíjate que tu hijo ha vuelto y tu padre se ha puesto muy contento y muy feliz y ha mandado matar al becerro más gordo y le ha mandado a hacer una fiesta. Y el hijo, dice la palabra, que se enojó. El hijo mayor dice, pues no soy o no seré yo quien entraré en ese banquete. Decide no entrar, se enoja y decide no entrar en el banquete. El hijo mayor se excluye del banquete del padre. Y viene el padre y le dice, bueno, hijo, ¿por qué no quieres entrar? A lo cual el hijo mayor le contesta, bueno, mira, no estoy de acuerdo, papá, lo que estás haciendo. No estoy de acuerdo lo que haces con este hijo tuyo, que ha gastado tu fortuna en rameras y que de repente viene y tú le recibes de esta manera, le haces una gran fiesta y matas el becerro más gordo, cuando a mí ni siquiera, a pesar de que en todo te he obedecido y te he servido, ni siquiera has matado un cabrito para que lo festeje con mis amigos. De tal manera, papá, que no entraré en la fiesta que has preparado para mi hermano. Entonces el padre le dice algo tremendo, algo realmente impactante. Y está en Lucas 15:31. Le dice, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Lo que el padre le está diciendo, hijo, tú también puedes participar del banquete. El padre le dice, tenemos que alegrarnos porque tu hermano estaba muerto y ha sido revivido, estaba perdido y ha sido hallado. Terminan igual los dos actos. Hermanos, son las mismas palabras con las que acabó el primer acto, con las que acaba el segundo acto. El reino de Dios, más bien dicho, al reino de Dios no entran aquellos que creen que están cargados de merecimientos, sino que entran aquellos que saben perfectamente que no se lo merecen. Las palabras de Jesús, hermanos, son tremendas. Hubo un hijo que era consciente de lo que era pecador y que decidió, arrepentido, volver. Que se encomendó a la misericordia de su padre y su padre celebró con un banquete. Y por otro lado hubo otro hijo que pensó que él era tan bueno y tan digno y con tanto merecimiento, que pensó que aquello que hacía el padre con su hijo, con su hijo el padre con su hermano de él, era ofensivo y decidió quedarse fuera de la fiesta. Hermanos, el hijo que esa noche comió y bebió no fue el hijo que consideraba que era una persona extraordinariamente buena y digna. El reino de Dios se ha acercado, pero curiosamente solo entran en él aquellos que están conscientes que no merecen entrar. Termino con lo siguiente. Es algo impresionante, es algo impactante este mensaje
porque Jesús, incluso hablando del reino de Dios, al final del Sermón del Monte, dice, además, que cuando está hablando de las personas que sienten ansiedad por cosas o por las cosas del mundo, por las cosas materiales, Jesús dice en Mateo 6:33, escuchen, mas buscad primero el reino de Dios y todo lo demás os será añadido. Hermanos, la meta fundamental del cristiano es buscar primero el reino de Dios y su justicia. Aprovechar que puedas asistir al banquete no porque lo merezcas, sino precisamente a pesar de que no lo mereces. Y esto forma parte de la predicación de Jesús. Amados hermanos, este inicio de año es un momento extraordinario para reflexionar si somos como el hijo que pensaba que tenía todos los merecimientos para estar en la fiesta con su padre, o bien somos como el otro hijo que estaba consciente que no merecía estar en la fiesta. El Evangelio, hermanos, nos llama a buscar el reino de Dios primeramente, y Dios nos promete que todo lo demás, nuestras angustias, nuestros temores, nuestras necesidades de salud, de bienestar, incluso económicas, materiales, nos será añadida, o sea, nos será dada. De tal manera, hermanos, que si aún no hemos tomado conciencia de que no merecemos entrar en la fiesta del Señor, les animo que el día de hoy clamemos al Señor para que nos conceda creer en que Jesús es su Hijo, que Jesús es el Hijo de Dios, que murió en la cruz en nuestro lugar. Él no merecía estar ahí, nosotros éramos quienes deberíamos estar ahí. Y que por medio de del derramamiento de su sangre fuimos redimidos y ahora podemos compartir su gloria en la eternidad por causa de la salvación. Termino con esto. En Efesios 2, del 8 al 10, la palabra de Dios dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Esta es la gracia del Padre en esta parábola del Hijo pródigo, hermanos. Esta es la gracia de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Padre Celestial, que por gracia, porque se nos ha regalado, porque no lo merecemos, porque no lo podemos comprar, tan solo por arrepentimiento de pecado, Dios nos ha dado la salvación por gracia. Nos ha invitado a sentarnos al banquete, a la fiesta del Señor, sin merecerlo. Es por gracia que podemos estar confiados, hermanos,
en que sin ser merecedores podremos estar por gracia en la fiesta del Señor. Amén. Oremos. Gracias, Señor, te damos por tu palabra el día de hoy. Gracias te damos, amado Padre Celestial, por entregar a tu Hijo, amado Jesucristo, para salvación de los que creen en Él. Concédenos, Señor, reconocernos pecadores y arrepentirnos de todo corazón de nuestros pecados. Así, estaremos agradecidos de poder entrar a la fiesta a pesar de que no merecemos estar en ella, Señor. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias.